Hola, ¿qué tal estás? El Papa Francisco ha manifestado su deseo de visitar las Islas Canarias, lo cual ha provocado una serie de reacciones dispares, desde la alegría porque el pontífice se acerque a la emergencia migratoria que se vive en la región, hasta el rechazo porque el sucesor de Pedro se inmiscuya en cuestiones políticas. Con independencia de la presencia de Francisco en las Islas Canarias, un hecho objetivo es que allí se ha producido un aumento de la llegada de migrantes, incluso desde orígenes nuevos hasta ahora. Dado que la frontera canaria se está convirtiendo en el principal punto de entrada hacia Europa, la propia Unión Europea toma cartas en el asunto y estos días ha anunciado una nueva serie de medidas para contribuir con el esfuerzo del gobierno de Canarias. La Iglesia, a partir del rostro público de Francisco y los gestos concretos de miles de voluntarios y trabajadores, está mostrando una cercanía con los migrantes que no tiene comparación con ninguna otra entidad pública o privada. Sin embargo, dentro del grupo de los bautizados, también aumenta el número de quienes dicen que la migración no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret, olvidando un pasaje de los Evangelios que hoy día podría añadir un nuevo versículo. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Fui migrante y no dejaron que me ahogara en el mar. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 171º episodio. El podcast de Vida Nueva. Tú me has leído el pensiero, Me has leído el pensamiento. Pienso un poco en esto. Ir a Canarias, porque allí se dan situaciones de inmigrantes que vienen del mar y me gustaría estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias. Ai governanti, al popolo delle Canarie, così. Con apenas unas pocas frases, el Papa Francisco ha puesto en marcha una cadena mediática que ha analizado de un lado y de otro esa futurible visita a España, no a la península, sino a las Islas Canarias, para contemplar de cerca la emergencia migratoria de toda la comunidad autónoma. Esa expresión de la voluntad del pontífice respondía a una pregunta lanzada por la periodista Elisabetta Piqué durante la rueda de prensa en el avión de regreso al Vaticano tras el largo viaje apostólico que comentábamos la semana pasada. Y por hablar de otro episodio de este mismo podcast, en el número 118 de septiembre del 2023, también estuvimos analizando la cuestión migratoria. Allí poníamos de manifiesto el constante compromiso de Francisco con la movilidad humana, y escuchábamos a Luca Casarini decir que la del Papa es la única voz universal que va al contrario del resto de voces. Por tanto, si se llega a hacer efectivo el paso de Francisco por las Islas Canarias, cualquier análisis que ignore dicho compromiso no hará más que sumar a la politización extrema que ya existe sobre los migrantes, donde cada grupo parece estirar de los argumentos en su propio beneficio al tiempo que se ignora la humanidad misma de quienes se lanzan al mar en busca de oportunidades de vida. En lo que llevamos de año han llegado hasta las Islas Canarias más de 26.000 migrantes irregulares, lo que se traduce en un incremento del 85% con respecto del año anterior. No solo eso, quienes llegan a la costa insular ya no solo proceden del África subsahariana, sino que también hay presencia de ciudadanos de Yemen, Siria y Pakistán. En la segunda parte del episodio analizaremos este hecho porque tiene más profundidad de la que parece. Con independencia de la procedencia, un hecho común es que muchos menores terminan quedando en una situación de desamparo, bien sea por viajar solos o porque sus familiares fallecen durante la travesía. Para regular algunos aspectos de la recepción de esos menores no acompañados, la Consejería de Bienestar del Gobierno de Canarias aprobó el 10 de septiembre una resolución en la que se establecía una serie de actuaciones al respecto. En ella se afirmaba que en la actualidad existe un desorden en el acto de recepción de menores en grupo entregados por funcionarios de Policía Nacional a personal de diversas entidades. Por ello, el texto especifica un método de identificación eficaz que redunde en el beneficio de los menores. Si conocías esta información, también estarás al tanto de que unas horas después de su publicación, el Ministerio de Juventud e Infancia puso en alerta a la Fiscalía de Menores
acerca del posible impacto de este decreto sobre los menores no acompañados. Ello, a su vez, desembocó en que hace un par de días la Fiscalía Superior de Canarias presentara un recurso en contra del texto, argumentando que se ofrece un trato discriminatorio hacia los menores en base a su país de origen. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno canario, defendía la necesidad de clarificar los procedimientos en relación a la acogida de menores debido a la presión migratoria que están recibiendo las islas en los últimos tiempos, así como también la necesidad de que las autoridades políticas se encuentren y se pongan de acuerdo en beneficio de dichos menores. Transmitir la voluntad del Gobierno de Canarias de que ante esta situación de drama humanitario y la situación de presión que estamos teniendo, que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo y que probablemente se agravará en las próximas semanas y meses, pues la necesidad de que esos espacios de encuentro fuesen encontrados lo antes posible para proceder a dar una respuesta, en primer lugar, a esos niños y a esas niñas, y por otro lado, y en segundo lugar, por supuesto, que no tenga que soportar Canarias en solitario toda la presión migratoria de África. Precisamente relacionado con esa percepción de soledad frente a la presión migratoria, el obispo de Canarias, José Mazuelos, expresaba una idea similar durante la celebración de la Eucaristía en la festividad canaria de la Virgen de los Dolores del pasado 15 de septiembre. Enséñanos, Madre, a trabajar por una sociedad más justa y fraterna. Darnos fuerza para trabajar por la paz, para construir un mundo en paz. Y sobre todo hoy, la Virgen de los Dolores, ella que paró el volcán 200 años después, tiene que ayudarnos también a afrontar el volcán que supone la inmigración, ese volcán, esa lava, y tenemos como canarios, como lanzaroteños, a tener la aprendida lección, acudir a María, y tenemos como ella que abrir nuestro corazón. Me encanta que el Papa Francisco haya manifestado que desea venir a Canarias para acompañar, para sentirse solidario con el pueblo canario y con el gobierno canario, que sabe que está sufriendo todo este ataque de abandono de Europa, del gobierno central tantas veces, pero sin embargo el problema está ahí. Tantos hombres y tantas mujeres que necesitan que se les respete su dignidad, tantos hombres y tantas mujeres que salen no porque tengan ganas de salir, sino porque hemos metido guerra allí, porque estamos esquilmando sus riquezas y porque necesitan un mundo mejor. Yo os invito a todos a hablar con algunos de lo que supone. Hablen con los curas del Hierro, por ejemplo, que os cuenten las experiencias. Hablen con los de Salvamento Marítimo, hablen con la Guardia Civil y con la policía, que saben también de primera mano el sufrimiento y qué difícil tenía que ser la vida allí para tener que coger un cayuco y salir corriendo. Al día siguiente de esta homilía en conversación con Vida Nueva, el obispo Mazuelos decía que quienes han salido a criticar al Papa por posicionar a la Iglesia en favor de los migrantes no tienen ni idea, y afirmaba a la revista que si el Papa viene a Canarias es para poner en el centro a la persona, al ser humano, y a invitarnos a afrontar la crisis desde el diálogo. Un diálogo al que también hace referencia el presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, al hablar sobre los intentos de conversar con el gobierno central y con las autonomías españolas gobernadas por el Partido Popular. Estoy seguro de que si nos sentamos en una mesa y decimos no nos levantamos hoy hasta que alcancemos un acuerdo, estoy convencido de que si todos vamos con la voluntad de alcanzar el acuerdo, se va a alcanzar. Veo que lo que nos separa es muy poquito. Quitemos políticas. Yo creo que el fin de poder atender a esos niños y a esas niñas de manera digna, de garantizar su seguridad, su integración, su futuro, yo creo que merece la pena que lo intentemos y nos sentemos, ¿no? Uno de los aspectos clave del decreto que ahora ha sido recurrido por la Fiscalía tiene que ver con el modo de identificar a los menores no acompañados que son entregados en grupos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Decía Fernando Clavijo que en muchas ocasiones a los menores no les acompaña ni fotografía ni descripción, tan solo un nombre anotado a bolígrafo en una hoja de papel.
Nosotros entendemos que si hay un gran acuerdo no necesitaríamos protocolos, porque estaría todo acordado en la ley y por supuesto el menor tendría todas las garantías, pero que tenían que entender que desde luego nosotros no podíamos recibir los menores con albaranes, es decir, con escritos de puño y letra, sin fotografías, sin reseña. Yo, si quieren, tengo ejemplos, ¿no?, de lo que en este caso perseguimos que no se preste, es decir, no puedes entregar 20 menores sin una foto, sin una huella dactilar, con escrito a mano, porque entre otras cosas no podemos ni siquiera garantizar la identidad del menor, porque al final todos ponen que nace en el mismo día, pues el 1 del 1 del 2008 y del 1 del 2008, el 1 del 1 del 12, del 9, pues a lo mejor 5, 6, 4 con el mismo nombre. Entonces es difícil y que lo que buscábamos es tratar de seguridad jurídica esa entrega del menor. Y lo mismo que esas afirmaciones del presidente canario están sujetas a otras interpretaciones de corte político, también la voluntad del Papa Francisco de mostrar su apoyo al pueblo y al gobierno canarios serán y seguirán siendo juzgadas a partir de los mismos criterios ideologizados donde, de seguro, no tiene cabida la protección de personas que llegan a una tierra ajena. Llegados a este punto, viendo cuál es la posición del sucesor de Pedro, surge el necesario planteamiento que aterriza en toda casa donde viva una persona bautizada. ¿Cómo se posiciona cada discípulo y discípula de Jesús? ¿Somos partícipes de la instrumentalización de los migrantes? ¿O nos desvinculamos de esos discursos apoyados por intereses que nada tienen que ver con la dignidad humana? Estamos asistiendo en los medios de comunicación y en las redes sociales a un repunte del odio hacia el extranjero. Cuando la retórica de división y enfrentamiento apele a nuestras emociones más profundas y primarias, haríamos bien en tirar de la memoria objetiva, la que hace referencia a los hechos históricos contrastados y ciertos. Entonces podríamos acordarnos de Franz Stangl, un devoto católico nacido en Austria que llegó a dirigir los campos de exterminio nazi de Sobibor y Treblinka con una eficacia matemática de más de 15.000 prisioneros muertos cada día. Y cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial y Franz Stangl necesitó huir para esquivar los juicios contra él, obtuvo ayuda del obispo Alois Hudal, un ferviente defensor de los postulados de Adolf Hitler. Cuando a los bautizados se nos olvida que esas barbaridades han tenido lugar, somos carne de repetición y actualizamos los errores del pasado, dándoles un aire fresco, pero igualmente contaminado de injusticia. Por actos así, y por muchos otros, no es en balde que Francisco pida perdón públicamente por los pecados de la propia Iglesia. Aunque en el episodio de hoy nos hemos concentrado en la intención de Francisco de viajar a Canarias, lo cierto es que el número de Vida Nueva de esta semana tiene mucha más información. En concreto, se cierra la crónica del viaje apostólico en su etapa por Singapur, leemos sobre el proceso judicial contra las exclarisas de Belorado y también tenemos la entrevista con Winston Mosquera, el primer obispo afrodescendiente de Colombia. Para no perderte números tan completos como este, considera ahora suscribirte a Vida Nueva para recibir los 47 anuales junto con sus correspondientes suplementos exclusivos. Tienes toda la información en vidanuevadigital.com/suscripciones. En la segunda parte del episodio, vamos a abordar la cuestión migratoria en Canarias desde otro punto de vista. Quizás te pueda parecer que nos alejamos mucho de las fronteras eclesiales, pero si me sigues hasta el final, verás que todo nos conduce hacia un punto muy concreto. Hace un par de días, el presidente de Canarias recibió la visita de una delegación de la Unión Europea, a cuyo frente estaba Margaritis Schinas, el actual vicepresidente de las cuestiones migratorias en Europa. Durante su comparecencia anunció la inyección de nuevas ayudas económicas al gobierno canario para mitigar el impacto de la emergencia migratoria. La Comisión ofrece
14 millones de euros de ayuda de emergencia adicional a los 20 de marzo para aumentar la capacidad de acogida, creación, renovación de centros y aliviar la presión sobre los sistemas de acogida en España y en las islas. Ese anuncio se incluía en un grupo mayor de 5 apartados mediante los que la Unión Europea manifestaba su colaboración en la gestión de la llegada de migrantes en situación irregular. Ahora bien, no todo en esos puntos era tan evidente y explícito como lo que hemos escuchado. Estamos preparados para reforzar la salvaguardia de nuestra frontera exterior a través de las Islas Canarias, con operaciones conjuntas con la agencia Frontex, la Agencia Europea de Fronteras. Y asimismo estamos dispuestos a aumentar la asistencia de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, en particular para gestionar la asistencia a menores no acompañados. El lenguaje político es en ocasiones muy difícil de interpretar, dado que suele exponer muchas realidades humanas en un mismo discurso, lo que complica la interrelación de la información. Margaritis Schinas decía que la Unión Europea está preparada para reforzar la actuación de Frontex, la Agencia Europea de Fronteras. Dicho rápidamente e intercalado entre otros temas, puede pasarse por alto la profundidad del asunto. En 2022, Judith Sunderland y Lorenzo Pezzani realizaron un reportaje de investigación para la ONG internacional Human Rights Watch, que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en todo el planeta. En su texto, reflejaban cómo la vigilancia aérea de Frontex facilitaba la comisión de abusos en diferentes países. Comenzaban con el testimonio de Abu Layla, una identidad ficticia que protegía a una persona siria de 28 años de edad. Layla narraba cómo un dron había sobrevolado su balsa y un par de horas más tarde, las fuerzas libias habían acudido para arrestar a todo el mundo. Después de su detención, esta persona fue golpeada y obligada a comprar su libertad. Aunque Frontex no realice ninguna de esas acciones, el hecho de que la información proporcionada por sus drones sí desencadene acciones similares nos pone sobre la pista de lo que implica un refuerzo por parte de la Unión Europea. Durante los últimos años está aumentando el uso de drones para control migratorio y con el auge de la inteligencia artificial, los riesgos asociados también crecen. Los drones utilizados por Frontex recopilan datos que luego son compartidos con diferentes países. Los migrantes capturados son devueltos al lugar desde el que partieron y allí enfrentan condiciones inhumanas como esclavitud, tortura y violación. Por añadir un poquito de contexto, algunas organizaciones internacionales denuncian que ciertos drones utilizados por Frontex tienen un origen israelí y que dichos drones se entrenan en conflictos como el que estamos viendo en Gaza. El profesor Osgun Itopak, sociólogo de la Universidad York en Toronto, afirma que los drones han acelerado la militarización del control migratorio al adaptar tecnologías y formas de pensar propias de los cuerpos militares. Los migrantes son percibidos como una amenaza a neutralizar y los drones son utilizados porque proporcionan vigilancia en tiempo real, porque operan en condiciones difíciles y porque el operador se encuentra a muchos kilómetros de distancia. El uso de drones expone a los migrantes a daños adicionales porque, tras ser interceptados, son devueltos a lugares inseguros. Ni los drones ni sus operadores llegan a tener en cuenta todas las subjetividades de esas personas que flotan en embarcaciones precarias, como su motivación o aquello de lo que escapaban. Y tal como decía, el impulso de la inteligencia artificial puede acelerar la deshumanización de los migrantes, dado que los drones pueden llegar a operar de manera autónoma y tomar decisiones basadas en esa lógica militar de neutralización de la amenaza.
Dice el profesor Topak que la inteligencia artificial no altera la lógica violenta y racializadora de los drones, sino que la complementa con nuevas capacidades. Por ejemplo, un sujeto cualquiera con una piel distinta de la predeterminada podría ser interpretado por los sensores como un riesgo en potencia y ningún humano tendría intervención en los sucesos desencadenados por las decisiones automatizadas. Ahora, si pensamos durante unos segundos, tal vez podamos llegar a encontrar alguna relación entre el refuerzo de la vigilancia con drones en fronteras orientales como la de Libia y el aumento de inmigrantes en la franja del Atlántico que desemboca en las Islas Canarias. Si al tratar de escapar del horror, una fuerza invisible te devuelve a ese mismo lugar, no parece descabellado arriesgarse por otras rutas más peligrosas aún con tal de esquivarlo. Y por fin, todo lo anterior nos lleva a desembocar en un concepto utilizado por el filósofo polaco Zygmunt Bauman. Él hablaba de la adiaforización, que podemos resumir como un desapego hacia los actos humanos hasta despojarlos de toda implicación moral. Por ejemplo, las operadoras de esos drones de los que hablábamos pueden verse a sí mismas como meras trabajadoras que realizan su jornada laboral como cualquier otra persona y al regresar a casa se toman un refresco y charlan distraídamente sin que les pueda afectar haber sentenciado a 100 o 200 migrantes a una vida de esclavitud y sufrimiento. Vemos ejemplos también cada día en las redes sociales, los medios de comunicación y hasta en la misma calle. Se ha producido un deterioro del respeto mutuo. La lógica de mercado que lo impregna todo nos lleva a tratar y ser tratados como meras mercancías. Lo estamos atestiguando con el horror narrado durante el juicio por las violaciones a Giselle Pelicot, o también cuando leemos comentarios en las redes sociales acerca de aberraciones de la magnitud de mutilaciones o asesinatos donde, amparándose en identidades ficticias, hay quien se permite bromear sobre el mayor de los sufrimientos. Sacar un rédito económico indiscriminado de los hijos e hijas, monetizar la violencia verbal, ser influencer del odio, todo ello nos confronta con la adiaforización de la que hablaba Zygmunt Bauman. Este autor y la también filósofa Hannah Arendt, tras el Holocausto, comenzaron a afirmar que la ceguera moral era un nuevo tipo de peligro que banalizaba la maldad. Arendt, hablando sobre el Holocausto, decía que la normalización de esto era más terrorífica que todas las atrocidades cometidas, dado que surgía un nuevo tipo de criminal, aquel que, siendo hostil al género humano, cometía sus crímenes sin siquiera saber que estaba haciendo algo malo. La adiaforización y la ceguera moral no solo están detrás de esa indiferencia frente al sufrimiento en el Mediterráneo y el Atlántico, sino también de un fenómeno que se extiende a tierra: la criminalización de los migrantes irregulares. En España, en concreto, los ataques contra los menores no acompañados y su utilización como artefacto político están aumentando durante los últimos años. En inglés, eso tiene un nombre: crimmigration, que viene de crime y de migration. Algo así como la crimigración, la criminalización de la migración. Se trata de un término que surgió en los Estados Unidos durante la administración de Ronald Reagan, quien comenzó a asociar el aumento de la inmigración con problemas de seguridad pública. Y con el paso del tiempo eso provocó rechazos a comunidades enteras tan solo por su procedencia, como fue el caso de los haitianos o los cubanos. A los haitianos se les relacionaba con el tráfico de drogas y a los cubanos se les acusaba de ser infiltrados de Fidel Castro que querían desestabilizar el país. A día de hoy, también Europa se ha visto contaminada por ese pensamiento originado por el miedo al diferente. Si bien es verdad que existe un cierto porcentaje de comisión de delitos o de personas que en efecto cruzan las fronteras con la intención de lucrarse de manera ilícita, no todo es parte de un yogur homogéneo y hay muchos otros miles de migrantes con la voluntad de integrarse y de contribuir al desarrollo de los países que los acogieron. Sin embargo, la narrativa en medios de comunicación y en redes sociales rara vez menciona esto último. Frente a la crimigración que lleva al sufrimiento,
Desde este podcast proponemos un término distinto: la cordigración. La interpretación de la migración desde la óptica del corazón. Tratar la movilidad humana con entrañas de amor. De ese modo traeríamos dignificación, acabaríamos con la racialización, nos permitiría encontrar mejores vías hacia la integración y, en definitiva, estaríamos apostando por el bien común. Antes de terminar, me gustaría acordarme de una pequeña talla de madera que me regalaron en Ghana. El religioso que me la entregó dijo que la traía de Kenia. Es una jirafa en actitud de caminar. Es posible que hayas visto alguna similar en puestos de venta callejeros o en una tienda de artesanía. El animal en cuestión tiene el cuello erguido y mira hacia atrás. La explicación que se me dio fue que era un símbolo para recordar que mientras caminamos hacia el futuro, debemos tener la mirada en el pasado para no olvidar nuestro origen y punto de partida. Y se me ocurre la cantidad de bien que podría hacer si en cada despacho donde se toman decisiones relacionadas con la migración hubiera una talla como esta. Nuestros gobernantes y representantes conseguirían recordar que en algún momento todo pueblo ha sido emigrante en algún punto de su historia. Ya sabes que además del número en papel de Vida Nueva, también puedes estar al tanto de la realidad eclesial en la web de la revista. Esta semana leíamos sobre la tercera caravana por la ecología integral, sobre las respuestas del jesuita James Martin a los críticos de la pastoral LGTBI, o sobre las acusaciones del cardenal Arizmendi al presidente de México. Para no perderte ningún titular, considera ahora darte de alta en la lista de correo gratuita o en el WhatsApp de Vida Nueva. Tienes la información de cómo hacerlo en vidanuevadigital.com. Bien, pues llegamos al final del episodio. Hoy hemos comenzado con la intención del Papa Francisco de visitar las Islas Canarias, y a partir de ahí hemos ido estirando del hilo de la realidad migratoria para hacernos una idea general de cuál sería el panorama con el que se encontraría el pontífice de hacerse efectiva dicha visita. Si te ha gustado el episodio, es un buen momento para que lo compartas en tus redes sociales y entre la gente a la que conoces. Necesitamos reflexionar más y mejor sobre el trato que nuestras sociedades están dando a los migrantes y también sobre cómo estamos contribuyendo a que esas personas no tengan la necesidad de abandonar su país de origen. Muchas gracias por haberte quedado conmigo este ratito. Por mi parte, nada más. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.